año litúrgico de don Próspero Gueranger. Domingo de Quincuagésima. Vocación de Abraham. La vocación de Abraham es el asunto que a nuestra consideración ofrece hoy la Iglesia. Cuando las aguas del diluvio se retiraron y el linaje humano cubrió de nuevo el haz de la tierra, volvió a reaparecer la corrupción de las costumbres entre los hombres y la idolatría vino a colmar tamaños desórdenes. Previendo el Señor en su divina sabiduría la defección de los pueblos, resolvió formarse una nación que le sería especialmente consagrada. En ella se conservarían las verdades sagradas destinadas a desaparecer entre los gentiles. Ese nuevo pueblo había de comenzar por un solo hombre, padre y tipo de los creyentes. Abraham, lleno de fe y obediencia al Señor, estaba destinado a ser el padre de los hijos de Dios, cabeza de esa espiritual generación a que pertenecieron y continuaron perteneciendo hasta el fin de los siglos todos los elegidos, tanto del pueblo antiguo como de la Iglesia cristiana. Debemos pues conocer a Abraham, cabeza y modelo nuestro. Resúmese toda su vida en la fidelidad a Dios, sumisión a sus mandatos, abandono y sacrificio de todas las cosas para obedecer a la santa voluntad de Dios. Es el distintivo del cristiano. Apresurémonos a sacar en la vida de este gran hombre todas las enseñanzas que en provecho nuestro encierran. El texto del Génesis que a continuación damos servirá de base a cuanto hemos de decir sobre Abraham. Lo lee hoy la Santa Madre Iglesia en el oficio de Maitines. Génesis. Dijo Yahvé a Abraham: Salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las naciones de la tierra. Fuese Abraham conforme le había dicho Yahvé, llevando consigo a Lot. Al salir de Harán eran Abraham de 75 años. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot su sobrino, y toda su familia y la hacienda y ganados que en Harán habían adquirido. Salieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron a ella. Penetró en ella Abraham, hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré. Entonces estaban los cananeos en aquella tierra. Y se le apareció Yahvé a Abraham: A tu descendencia daré yo esta tierra. Alzó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido, y saliendo hacia el monte que está frente a Betel, asentó allí sus tiendas, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente, y alzó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Santidad de Abraham. ¿Qué imagen más viva podría ofrecernos el discípulo de Cristo que la de este patriarca tan dócil y generoso en seguir la voz de Dios? Con qué admiración hemos de exclamar repitiendo los elogios que le consagraron los santos padres: oh varón verdaderamente cristiano antes de la venida de Cristo, hombre evangélico antes del Evangelio, hombre apostólico antes de los apóstoles. A la invitación del Señor lo deja todo, patria, familia, casa paterna, y se dirige a región desconocida. Bástale que Dios le guíe, se siente seguro y no echa mirada atrás. Hicieron por ventura más los apóstoles, y parad mientes en el galardón. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Ese caldeo lleva en sus venas la sangre que ha de salvar al mundo. Morirá, no obstante, antes de ver que llegue el día en que uno de su descendencia rescate todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Un día se abrirá el cielo para dar paso al Redentor. Mientras tanto, nuestros primeros padres y Noé, Moisés, David, todos los justos, irán a descansar al seno de Abraham, preparación o antesala de la eterna bienaventuranza. Así recompensa Dios el amor y la felicidad de su criatura. Descendencia espiritual de Abraham. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, Hijo de Abraham, anunció el poder de su Padre que se disponía a producir una nueva raza de hijos de Abraham, de las piedras mismas de la gentilidad. Nosotros, cristianos, somos esa nueva generación, pero somos dignos de nuestro Padre. Oigamos lo que nos dice el apóstol de las gentes. Lleno de fe, Abraham obedeció al Señor y salió sin tardanza para llegar al sitio que sería su herencia, y se puso en camino sin saber a dónde iba.
lleno de la fe, habitaba en la tierra que le había sido prometida, como si le fuese extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, y los coheredores de la promesa, porque aguardaba aquella ciudad cuyos cimientos tiene por autor y arquitecto a Dios mismo. Si somos pues hijos de Abraham, debemos considerarnos en este tiempo de Septuagésima como viandentes sobre la tierra y vivir ya por la esperanza y el amor en esa única patria, de la que estamos desterrados. A ellas nos vamos acercando de día en día. Si ejemplo de Abraham, somos fieles en ocupar las varias estaciones designadas por el Señor. Quiere Dios usemos de este mundo como si no le usásemos. No tenemos aquí ciudad permanente. Desgracia suprema sería olvidar que la muerte ha de separarnos de todo lo transitorio. Los placeres y la vida cristiana. Cuán lejos viven de ser verdaderos hijos de Abraham esos cristianos que hoy y los días siguientes se entregan a la intemperanza y disipación culpable bajo pretexto de que la Santa Cuaresma se va a inaugurar presto. Naturalmente se explica cómo las ingenuas costumbres de nuestros padres pudieron conciliar con la gravedad cristiana esos adiós a una vida más suave que la Cuaresma venía a interrumpir. Lo propio que los goces alegres del convite en la solemnidad de Pascua venían a comprobar la estricta observancia de las prescripciones de la Iglesia. Tal conciliación es siempre posible, es natural, pero acontece con frecuencia que este pensamiento cristiano de los austeros deberes se eclipsa ante las seducciones de la naturaleza depravada. La intención primordial de esos domésticos goces no acabó por no ser más que un recuerdo. Nada tienen que ver con las alegrías toleradas por la Iglesia en sus hijos, tantos profanos para quienes los días de Cuaresma no se cierran con la recepción de los sacramentos, y los que se apresuran a solicitar dispensas para esquivar más o menos lealmente la obligación de las leyes de la Iglesia. ¿Qué derecho tienen a festejar los días de carnaval antes de emprender la carrera de la Santa Cuaresma? Los que lejos de aligerar en ella el peso de los pecados, se quedarán más que nunca atollados en su lodo. Quiera Dios dejar de enmarañarse las almas en la tela vil de vanas ilusiones, de ansiar se recobre la santa libertad de los hijos de Dios, libertados de los funestos lazos de carne y sangre. Es lo que acabadamente entroniza al hombre sobre el pedestal de su primera dignidad. No deberíamos olvidar que vivimos en días tristes, en que la Iglesia excluye las tradicionales cantos de alegría, días en que a todas luces pretende sintamos toda la miseria insoportable de la profana Babilonia, que sobre nosotros pesa. Quiere se vigorice en nosotros el espíritu cristiano, que tiende malamente a amortiguarse. Si los deberes o imperiosas, por no decir tiránicas conveniencias, arrastran estos días a los discípulos de Cristo y los envuelven en el torbellino de los placeres mundanos, preguen a lo menos por conservar un corazón recto y empapado muy de veras en las máximas del Evangelio. Canten al Señor en su corazón cuando halaguen sus oídos los acordes de la música profana, a imitación de la incomparable Virgen Cecilia. En análogas circunstancias digan con fervor a Jesucristo: consérvanos puros, Señor, y nada empañe la santidad inmaculada y la dignidad que debe en todo tiempo autorizar nuestras personas. Deben evitar con sumo cuidado las danzas libertinas, donde suele naufragar el pudor, pues serán materia de terribilismo juicio contra las que las organizan y dan pábulo. Tengan finalmente presentes a su atenta consideración las graves reflexiones que trae a este propósito San Francisco de Sales, diciendo: a tiempo que loca embriaguez de mundanos pasatiempos parecía haber suspendido todo otro sentimiento que el del fútil placer. Frecuentemente peligroso, innumerables almas arden sin tregua en el fuego del infierno, por pecados cometidos en semejantes fiestas o con ocasión de ellas. Muchos religiosos de uno y otro sexo y demás gentes devotas interrumpen el dulce sueño y se postran entonces mismo delante de Dios de la Majestad, cantando sus alabanzas e implorando sobre ti su misericordia sin medida.
Millares de almas se despedían de este suelo entre congojas de pavorosa agonía y espeluznante miseria en miserio lecho. Dios y sus ángeles te contemplan atentamente desde los altos cielos. En fin, se deslizaba, corría el tiempo, y la muerte aceleraba hacia ti sus pasos que no pueden volver atrás. Adoración de las 40 horas. Parece justo que los 3 últimos días precedentes a los rigores de la Cuaresma no transcurran sin aportar algún sustancioso alimento con que saciar el hambre de emociones que espolea a tantas almas. La Iglesia en su maternal previsión ha pensado en remediar esta necesidad, no con frívolos pasatiempos y satisfacciones de nuestra vanidad. A los que todavía alienta el espíritu de fe, tiene aparejada una gran diversión a la par que medio poderosísimo para aplacar la cólera de Dios, exacerbada por los desatinos que estos días cometen los mundanos. Durante estos 3 días se manifiesta solemnemente en el altar el Cordero inocente. De lo alto de ese su trono de misericordia recibe los honores y sumisión de cuantos quieren rendirle pleitesía. Acepta las demostraciones de sincero arrepentimiento de cuantos se muestran a sus plantas pesarosos de haber seguido el señuelo del enemigo. Y él se ofrece al Padre eterno en pro de los pecadores que, no contentos con olvidar los pasados beneficios, se determinan al parecer a ultrajarle en estos días con más descaro que en el resto de todo el año. La feliz idea de ofrecer un homenaje a la majestad soberana en satisfacción de las ofensas que los pecadores multiplican estos días de carnaval, y la piadosa industria de oponer a la vista del Señor irritado a su propio Hijo, mediador entre el cielo y la tierra, se le ocurrió por primera vez en el siglo XVI al cardenal Gabriel Paleotti, arzobispo de Bolonia, contemporáneo de San Carios Borromeo, y émulo de su celo pastoral. Este, a su vez, introdujo en su arquidiócesis y provincia tan saludable costumbre. Próspero Labertini, en el siglo XVIII, puso empeño en hacer revivir la institución de su predecesor Paleotti, y estimuló la devoción al Santísimo Sacramento en su Grey estos días de carnaval. Sublimado después a la cátedra de San Pedro con el nombre de Benedicto XIV, desparramó a manos llenas los tesoros de indulgencias a favor de los fieles que en los días susodichos visiten a nuestro Señor en el sacramento de su amor e imploren el perdón en pro de los pecadores, instituida la piadosa práctica comúnmente apellidada las 40 horas, exclusivamente en las iglesias de los estados pontificios. Extendióla al orbe entero en el 1765 el Papa Clemente XIII, y desde aquel entonces llegó a ser una de las más espléndidas manifestaciones de la piedad católica. Asociémonos verdaderamente a tan edificante homenajes, hagamos por sustraernos, como Abraham, a las profanas influencias que nos asedian y busquemos al Señor Dios nuestro. Demos de mano siquiera por breves instantes a las distracciones mundanas y alleguémonos al Señor para merecer la gracia de presencia, sin menoscabo de nuestra alma los espectáculos inevitables. Misterio de este día. Consideremos ahora la serie de misterios del domingo de Quincuagésima. El paso del Evangelio contiene la predicación hecha por el Salvador a sus apóstoles de la pasión que bien pronto iba a sufrir en Jerusalén. Tan solemne anuncio es el preludio de las lúgubres escenas de Semana Santa. Recibamos dicha nueva con viva emoción y agradecimiento sincero de nuestros corazones, y los decida a ponerse a la disposición de Dios como estuvo el corazón de Abraham. Los liturgistas antiguos han señalado en la curación del ciego de Jericó un símbolo de la ceguera de los pecadores. Recobró la vista el ciego porque reconoció su mal y deseaba ver. Idéntico deseo anhela la Iglesia de nosotros. Manifestémoslo y seremos satisfechos. Misa. La estación se celebra en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Parece se escogió cuando todavía se leía en este domingo el relato de la ley dada por Moisés. Este patriarca era considerado por los primeros cristianos de Roma como el tipo o figura de San Pedro, cuando la Iglesia estableció hoy la consideración del misterio de la vocación de Abraham, reservando hasta ya entrada la Cuaresma la lectura del Éxodo. Quedó no obstante fija la estación romana en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, figurado también por Abraham en su cabida de padre de los creyentes. El introito nos muestra los sentimientos del ciego abandonado que implora la compasión del Redentor, quien se dignará ser su guía y su anfitrión. Introito, sé para mí un Dios protector y un lugar de refugio, para que me salves, porque tú eres mi sostén y mi seguridad, y por tu nombre serás mi caudillo y me nutrirás. Salmo. En ti, Señor, he esperado, no sea confundido para siempre. Líbrame en tu justicia y sálvame. Gloria al Padre. Colecta. Suplicarnos de Señor, escuches clemente nuestros ruegos, y libres de los lazos de los pecados, defiéndenos de toda adversidad. Por el Señor. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera caridad, sería como un bronce sonoro, o como una campana que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera tal fe que trasladara los montes, pero no tuviera caridad, no sería nada. Y si distribuyera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera caridad, de nada me serviría. La caridad es paciente, es benigna, la caridad no es ambiciosa, no busca sus cosas, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la iniquidad, sino que goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. La caridad no desaparece nunca, aunque pasen las profecías, aunque cesen las lenguas, aunque se destruya la ciencia, porque ahora conocemos solo en parte, y en parte profetizamos, mas cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas cuando me hice hombre abandoné las cosas de niño. Ahora vemos por espejo en obscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. La mayor de ellas es la caridad. Elogio de la caridad. La Iglesia nos manda leamos hoy el estupendo paranegírico de la caridad escrita por San Pablo. Esta virtud que en sí encierra el amor de Dios y del prójimo es la luz de nuestras almas. Si éstas carecen de ella, viven en tinieblas, y cuanto hagan es estéril. El poder mismo de hacer milagros no es capaz de asegurar la salvación a quien no tiene caridad. Sin ella, las obras más heroicas en apariencia no son más que un lazo más. Pidamos al Señor esta divina luz, por mucho que aquí no las conceda en su bondad, no las guarda sin medida en la eternidad. El día más espléndido de que podemos gozar en este mundo es tiniebla espesa, comparado con los resplandores eternos. La fe se eclipsará ante la realidad contemplada para siempre. La esperanza no tendrá razón de ser en cuanto entremos en posesión de lo esperado, y tal es el motivo de su preeminencia sobre las otras dos virtudes teologales. He aquí bien destacado el destino del hombre redimido, y motivo de su preeminencia sobre y alumbrado por Cristo. Habrá por tanto motivo de asombrarse que deje todo el hombre para seguir a tal caudillo. Pero cristianos bautizados en esta fe, en esta esperanza y con primacias de este amor tan celebrado por San Pablo, se precipitan estos días en desórdenes groseros, por refinados que pretendan mostrárnoslos a veces. Se diría que pretenden los tales extinguir en sí mismo hasta el último fulgor de la luz divina, en conjura manifiesta con las tinieblas. La caridad, si en nosotros impera, debe hacernos sensibles al ultraje que a Dios hacen, y movernos a solicitar para esos ciegos, hermanos nuestros, la misericordia del Señor. En el gradual y el tracto celebra la Iglesia las bondades del Señor para con sus elegidos.
los libros del pesado yugo del mundo, ilustrándolos con su luz, son su pueblo y ovejas de su rebaño. Gradual. Tú eres el único Dios que hace maravillas, hiciste notorio entre las gentes tu poder. Libraste con brazo fuerte a tu pueblo, a los hijos de Israel y de José. Tracto. Tierra toda, canta jubilosa Dios, servir al Señor con alegría. Presentaos ante él con regocijo, sabed que el Señor es el mismo Dios. Él nos hizo, y no nosotros vecinos, y las ovejas del su pasto. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a los 12 y les dijo, He aquí que subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, y escarnecido, y flagelado, y escupido, y después de flagelearle, le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos no entendieron nada de esto, y estas palabras fueron para ellos un enigma, y no comprendían lo que se les decía. Y sucedió que, al acercarse a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, mendigando, y cuando oyó a la turba que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno, y clamó diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los que iban delante le increpaban para que callase. Pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten piedad de mí. Y parándose Jesús mandó que se lo trajesen. Y habiéndose acercado, le interrogó diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y al punto vio y le siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto, alabó a Dios. Ceguera y luz espirituales. La voz de Cristo anunciando su pasión acababa de resonar. Recibieron los apóstoles esta confidencia de su Maestro, y no lo entendieron. Están aún sobradamente imbuidos en los prejuicios de su pueblo en contra de los sufrimientos del Mesías, para darse cuenta cabal de la misión del Salvador. Menos mal que no le abandonaron, sino que le están adictos y le siguen. Adoremos amorosos la misericordia divina. Nos ha sacado como a Abraham del medio de un pueblo abandonado. Sigamos el ejemplo del ciego de Jericó. Clamemos al Señor se digne iluminarnos más y más. Señor, haz que yo vea. Esta era su oración. Dios nos ha otorgado su luz, pero de poco nos servirá si no desperta en nosotros ansias de ser siempre más. Prometió a Abraham enseñarle el lugar que le tenía preparado. Dígnese a sí mismo hacernos ver esa tierra de los vivos. Antes empero, roguémosle, se nos muestre a nosotros conforme al hermoso pensamiento de San Agustín, para que le amemos y nos abra los ojos, y no conozcamos para que dejemos de amarnos. Mientras se desarrolla el ofertorio, pide la Iglesia a favor de sus hijos el conocimiento de la ley de Dios, verdadera luz de vida, y quieran aprendan nuestros labios a pronunciar su doctrina y los divinos mandamientos. Ofertorio, bendito eres, Señor, enséñame tus preceptos con mis labios, he contado todos los juicios de tu boca. Secreta, suplicarnos te, Señor, hagas que esta hostia purifique nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus siervos, para poder celebrar este sacrificio por el Señor. La antífona de la comunión nos trae a la memoria el maná dado en el desierto a la raza de Abraham. Ese alimento, sin embargo, aunque caídos de lo alto, no les libró de la muerte. El pan de vida, en cambio, que baja del cielo, asienta las almas en la luz eterna, y quien dignamente le coma no morirá. Comunión. Comieron y se saciaron, y el Señor satisfizo sus deseos. No quedaron defraudados en sus anhelos. Postcomunión. Suplicarnos, oh Dios omnipotente, hagas que, lo que hemos recibido, estos celestiales alimentos, seamos defendidos por ellos contra toda adversidad por el Señor.